buenas tardes. Hoy, 6 de febrero de 2023, continuamos el estudio del lado oculto de las cosas al comienzo del capítulo 15 en la página 201 de la versión en PDF. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Aquellos que son la personificación del amor inmortal, bendigan con su incesante ayuda y guía la sociedad fundada para que sea un canal para su trabajo. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Están viendo la pantalla compartida porque enciende la luz. ¿Cómo se llama? Este mouse me está fallando. Cualquier cosa, no tengan pena y me lo dicen, por favor. Sí se está viendo, Gaspar. Gracias, Luz Marina. Bien, comenzamos entonces el capítulo 15, que es el título Por el medio ambiente físico. Es decir, recuerden que estamos viendo influencias de distintos tipos y ya él nos puso la primera influencia por medio del ambiente físico, pero bueno, es una continuación de todas estas influencias que son ocultas y que nosotros no tenemos el corriente, ¿no?, de la humanidad. Él como clarividente fue que pudo hacer estas investigaciones. No tenemos la total conciencia de cómo influyen en lo invisible. Indudablemente el ambiente físico, todo el mundo sabe que le influye físicamente y a veces mentalmente, lo mismo de una manera inspiradora o útil o elevadora, hasta devocional o algo así, pero también negativamente si es un ambiente de suciedad o un ambiente deprimente en cualquier línea física. Pero ese mismo medio ambiente, aunque no lo percibamos, tiene otras influencias más sutiles, que es las que seguramente él va aquí a enfatizar, porque él sí podía, como es natural, desarrolló bajo la instrucción de su maestro. Hay una anécdota que dice, el maestro en uno de sus entrenamientos, no recuerdo ahora exactamente cuál era, le recomienda algo y él dice, yo voy a empezar, porque era algo que tenía que comprar, no me acuerdo si era una pequeña esmeralda, algo así, porque la esmeralda sirve para desarrollar la visión etérica, etérico-astral. Y él no lo hizo, claro, él ya había perdido gran parte de sus medios, o todos sus medios económicos, yo creo, en esa época. Y entonces lo hizo por los ejercicios, porque claro, eran combinándolo. Y no me acuerdo en qué, como si dijéramos, un periodo breve, él lo logró. Y entonces se lo dice al maestro con alegría. Dice, sí, pero usted hubiera demorado un día nada más, o creo que o unas horas, una cosa así, si usted la llega a comprar. Es decir, que lo que él demoró no había sido mucho, pero que lo otro hubiera sido casi instantáneo. Bien, vamos a ver entonces, él empieza por el ambiente físico, pero de las casas. Dice, es la moda, y no sin razón, da gran importancia a la influencia del medio ambiente. Cuando se usa esa expresión, las personas generalmente se refieren al entorno en el que nacen o que se les impone desde fuera y que de ninguna manera depende de su propia voluntad. Es decir, se ve como algo, si la persona ya ha estudiado karma, como algo kármico, pero ajeno, al menos a la personalidad actual. Y no siempre es así, como es natural. Y el Vitre continúa. Hay, sin embargo, otro entorno que a menudo se olvida
el que creamos para nosotros mismos. Después de un guión, la gran influencia que se produce sobre nosotros en la vida diaria por el lugar en que elegimos vivir y los objetos con los que voluntariamente nos rodeamos. Es decir, que uno puede decidir, ay, me gusta este barrio o esta casa o a lo externo, ¿se dan cuenta? Y como lo hemos decidido nosotros, ya pensamos que estamos en el mejor ambiente. Y lo otro, los objetos. Nos compramos un sofá o nos compramos un sillón o nos compramos una mesa. Y muchas veces eso ya ha sido usado o sabe Dios. Y entonces no nos damos cuenta que esa influencia nosotros la estamos obteniendo por nuestra decisión de los objetos, los muebles, algún adorno, etcétera, que decidimos usar en nuestra casa, o de la casa que físicamente o por el barrio, por cualquier circunstancia, nos parece agradable y o bien la alquilamos o bien la compramos, etcétera. A menudo uno puede juzgar desde el exterior de una casa. Si la vemos por fuera, nos gusta algo de la disposición de quienes la habitan. Y el cuarto de un hombre es hasta cierto punto una expresión suya. Es decir, la vamos cargando. Esa habitación donde de verdad dormimos o pasamos horas estudiando, lo que hagamos. Esa habitación que ya es de una persona, sobre todo, pues ya es una expresión suya. Se va cargando del magnetismo de cada uno de nosotros, ya que muestra su gusto en libros, cuadros, estatuas, muebles, papel de colgadura en las paredes que se hacen con estos tipos de revestimiento y flores. Es decir, si nos gusta tener plantas o alguna flor dentro de la habitación, pues eso responde al gusto de la persona que más está en ese lugar, sobre todo el cuarto, ¿no?, propio de la persona. Y cada una de todas estas cosas constantemente reaccionan sobre él, aunque nunca lo piense. Es decir, el 99% de los seres humanos, o el 100% casi, si no han leído algún libro de esto o no conocen algo de ocultismo que les haya podido relacionar o hayan podido relacionar vamos a decir, ese medio ambiente que cada uno está creando con su habitación, sobre todo, con una casa, si vivimos solos también, etcétera, pues todo eso. Y decidimos qué poner y le decidimos qué adorno ponemos, etcétera. Todo eso nos da una reacción sobre la persona que vive. Y está en virtud de su elección, sobre todo, como es natural. No estamos hablando de una persona que tiene que estar en un lugar, como si dijéramos, ya alquilado con todas las cosas, con muebles. Ahí puede que nada más que sea el ambiente que ya tenía. Pero el otro lo creamos con nuestras decisiones y con nuestras preferencias. El estudiante de ocultismo se guiará. Ya si la persona quiere de verdad profundizar en teosofía práctica, que es la que es ocultismo. Recuerden que la teosofía que estudiamos es teosofía teórica. Pero ya la práctica
se vuelve ocultismo. Y por eso ya debe de regir desde lo más sencillo de nuestra vestir, de nuestro ambiente físico, etcétera, de la casa, del cuarto, sobre todo, donde vivimos, si es que vivimos compartiéndola con muchas personas o con otras personas, pues nosotros tenemos que ya verlo de una manera como un teósofo, un aspirante a teósofo, un aspirante a ocultista al menos, o un estudiante de ese ocultismo. Así que el estudiante de ocultismo se guiará en la elección de una casa para sí mismo por una serie de consideraciones que no es probable que ocurra o que se le ocurra al hombre común. Claro, porque el hombre común lo que está pensando es en preferencias artísticas, si puede llegar a comprar obras de arte, o en preferencias prácticas, si le gusta un mobiliario y un arreglo o bien antiguo, moderno, etc. Es decir, de acuerdo a sus gustos, pero no de acuerdo a una comprensión de la parte oculta. El estudiante de ocultismo debe de hacerse de una información amplia de estas, ¿cómo se llama?, consideraciones. Y aún un estudiante de teosofía debe tener algunos de estos principios en cuenta para poder mantener su línea investigativa sin dificultades adicionales por ignorar cualquiera de las cosas que ahora Leadbeater va a ir explicando. Y entonces, cuando no es probable que se le ocurra al hombre común, claro, porque el hombre común no está al tanto de estas influencias ni de nada invisible en general, salvo excepciones que confirman la regla. Y ya entonces no es un hombre común, es un hombre interesado en las leyes, en el ocultismo, etcétera, aunque no haya hecho una profesión de fe o una seria decisión de ir acoplando su vida a los principios de la sabiduría divina. Y entonces continúa el que probablemente ese hombre común basa su decisión principalmente en hechos tales como el tamaño y la renta de la casa o el precio si es que la va a comprar. Si sus desagües están en orden y qué tan lejos del tranvía o de la estación del tren. Que era lo que había en la época que Leadbeater escribió este libro. Eran los medios más corrientes en las ciudades a esa época. Puntos como estos definen naturalmente el área de su elección. El estudio del lado oculto de las cosas sin interferir con ellas. Miren cómo él le pone entre comas una condición. El estudio del lado oculto de las cosas sin interferir con ellas sugiere algunas consideraciones adicionales, que es la que nos pueden ser útiles para no tener contratiempos electromagnéticos y de otro tipo en nuestra existencia, que ya estamos tratando de dedicar al descubrimiento de la sabiduría divina y a su práctica, si ya también queremos que esa vida vaya respondiendo a la ley de evolución, a la ley de desarrollo, a la ley de progreso evolutivo. Desde nuestro punto de vista, es importante tener el mayor espacio posible alrededor de la casa. Es decir, un jardín por lo menos.
para tenerla lo más alejada posible de sus vecinos, de la influencia de los vecinos. Por ejemplo, de que yo fui niño hasta que tenía como 23 años, yo tenía una casa que tenía muro de arrimo con la vecina, y por el otro lado, aunque había una pared, pero de todas maneras había otra casa. Y nosotros tuvimos muy buen karma, de que primero estuvo una tía mía viviendo, cuando yo no me acuerdo, pero bueno, sé que yo nací y ella todavía vivía allí al lado, pero ellos después compraron una casa más céntrica, y entonces esa casa la vivía una señora muy buena, viuda, ya, y la visitaban amigas y esto y lo otro, pero una persona buena, de un carácter, y no digo que es teósofa, pero sí que era una persona buena. Entonces, bueno, había menos influencia y una sola persona. Ella tenía una sola sobrina, ella no tuvo hijos, y entonces esa sobrina la visitaba, y amigas del barrio sobre todo, es decir, personas conocidas nuestras y del mismo entorno. Pero sí, indudablemente estábamos muy cerca de sus influencias. Si hubiera sido una persona diferente, pues después que ella murió, sí hubo una familia bastante amplia y muchachos, y no había la tranquilidad que tuvimos con ella. Pero ya ahí fue cercano de que nosotros, mamá y yo, nos pudiéramos ir a una casa donde sí teníamos un parque, una calle cerrada al tránsito, es decir, una calle de peatones, un parque completo de un lado, y del otro eran como más de 6 metros de distancia entre la casa nuestra y su murito, y la otra vecina, que era una casa antigua, esa de jardín a todo alrededor, menos el frente. Así que lo más alejada posible de los vecinos, esa fue ideal, hasta que me mudé al edificio en La Habana, donde sí tenía vecinos a todos los lados, arriba y abajo, porque tenía 17 plantas y yo estaba en la 13. Una vez más, esto no significa ningún reproche sobre los vecinos. Claro, no es que uno reproche nada. Ese es el problema electromagnético. Claro, yo iba allí a dormir. Bueno, desayunaba, almorzaba y comía. Pero la Sociedad Teosófica estaba a 3 cuadras más o menos de ese edificio. Por eso es que enseguida que se me presentó, me fui para allí. Y yo me pasaba el día en la Sociedad Teosófica, en el ambiente del local de la sociedad y de trabajo teosófico y grupo de estudio teosófico, etc. Pueden ser todo lo que se pueda desear de bueno, ¿no? Los vecinos. Pero siempre es mejor evitar la mezcla de vibraciones diversas. ¿Ven? Es decir, no es por alejamiento del punto de vista físico, sino desde el punto de vista de vibraciones, de poder uno vibrar en lo de uno, como aquí que tenemos, que los vecinos más cercanos están como casi media cuadra, si lo contáramos en una ciudad, y donde aparte de ello, toda la propiedad, que tiene más de 40 casas, es de miembros de la sociedad, miembros de la escuela esotérica, miembros dedicados al trabajo de difundir teosofía, y son vegetarianos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muy poca vibración desagradable o ajena a la búsqueda de la verdad y la teosofía, y mucha en combinación con la labor que estamos haciendo ahora en este grupo de estudio y en toda por la mañana, pues tuvimos la meditación de la mañana, después estuve en la oficina, todo es en relación con teosofía y todo está cargado de los documentos, de todo el archivo y todas esas cosas. Por la tarde otra meditación,
Ahora vine para acá y ya estoy aquí en lo que pueda yo mejorar, es decir, en que pueda mejorar mis propias vibraciones estudiando con ustedes. Puede ser todo lo que se pueda desear, pero siempre es mejor evitar la mezcla de vibraciones diversas. Uno puede a veces desear sinceramente la sociedad de un vecino. Es decir, claro, tener una buena relación, una buena amistad como nosotros tuvimos con Modesta tantos años y aún con amistades de ella o con su sobrina, que era una gran persona, pero no es lo mismo. No es lo mismo poder estar bien en la vibración de uno mismo, de uno solo. O en el caso, ¿no?, de mi mamá, que también era teósofa, que también estábamos hablando nada más de sociedad, de estudios teosóficos, de la actividad de la logia, lo que fuera. Uno puede a veces desear sinceramente la sociedad de un vecino y cuando eso sucede, siempre es posible visitarlo o hacerle una invitación que nos visite. Pero estar siempre tan cerca de él como para sentir cada cambio en su aura. Porque cada cambio en el aura de una persona que esté muy cercano a nosotros, pues está influyendo nuestra aura. Esa es una situación que nunca debería existir. Es decir, que cada ser humano tenga su propia aura bien, como se dijera, y adecuadamente, vibrando en lo suyo propio y en este propósito de avanzar en la calidad de nuestra vida para poder ser útiles a la humanidad. Aunque desafortunadamente con demasiada frecuencia sucede. Cuando nos montamos en un ómnibus, en un tren, en un avión, estamos cruzando auras y nuestra aura está entrecruzada por esas personas también. Y por eso no se puede mantener del todo, a no ser que la persona, como él, recuerden, enseñó al principio de todas estas influencias, aprenda a cerrarse cuando sepa que hay algo que le está alterando su propia aura. Pero recuerden que todo eso tiene su peligro y sus fallos, porque no siempre nosotros lo podemos hacer correctamente. Y depende de nuestra altura espiritual también, el de verdad poder detectar en qué forma tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo, porque eso no es la mejor forma de vivir. Así que aquí tenemos también otra de las características que no se les pasa ni por la cabeza a una persona que no esté tratando de desarrollar una vida ocultista, teosófica, de desarrollo de la vida divina dentro de uno en un sentido definido y de mejorar nuestra aura y de mejorar nuestra vida constantemente. En todas estas largas hileras de casas que son tan comunes en nuestras grandes ciudades, es imposible, desde el punto de vista oculto, escapar del vecino de uno. Es decir, de todas esas influencias, como les decía, cuando vivía en ese edificio múltiple de 17 plantas. Siempre que él camine hacia la pared divisoria, aún de una casa completa, su aura debe proyectarse a través de ella. Claro, porque la pared no la para. La pared nada más que para las vibraciones sólidas. Pero ya todo lo demás sutil, más allá a veces el aire tampoco, pero bueno,
más allá del aire, es decir, lo que es el aura es a partir del éter más denso. Pues ya ella sí va a seguir más allá de la pared física. Y se verá que con un vecino en contacto cercano de cada lado, si la casa tiene a los dos lados, como la antigua, que les digo, donde viví 20 y pico de años, pues estamos prácticamente en la sala con dos familias, la del lado derecho y la del lado izquierdo, cuyos gastos e intereses pueden ser absolutamente diferentes de los nuestros. Porque ¿qué frecuencia podemos tener fuera de un centro como este de tener vecinos empeñados en desarrollar la vida teosófica, la vida vegetariana, la vida de servicio a través de esos estudios, la vida de enviar buenas formas mentales ante el sufrimiento de otros, etcétera? Ninguna de las personas que no sean las que, como nosotros, estamos tratando de vivir la teosofía, va a coincidir con ninguna de estas cosas en general. Que haya excepciones que confirmen la regla, pueden haberlas. Que no tienen que ser miembros en sí de la sociedad teosófica. Pero, repito, las coincidencias esas todavía son muy escasas en el mundo de hoy. La mayoría de las personas viven para poder hacer dinero, para poder ser felices, entre comillas, porque nadie puede obtener la felicidad en la tierra y mucho menos permanente, etcétera. Es decir, que la dirección todavía del 90% de los seres humanos, y quizás me quedo corto, es la vida material, la vida personal y la vida predominantemente relacionada con esa personalidad que cada uno tiene. No decimos que sean egoístas, furibundos o personas sin escrúpulos. Eso puede haberlo, pero tampoco es, vamos a decir, lo que más va a predominar. La humanidad está en un nivel medio de evolución y predomina, pues, el nivel de que la personalidad es donde tenemos que ser felices. Eso es lo que más o menos sí es más común, pero no las circunstancias negativas las tenemos que estar achacándolas a cualquier vecino. Pero de todas maneras, ser teósofo es todavía una cosa excepcional y tratar de llevar esa teosofía a la práctica, pues sigue siendo todavía más escaso que la actitud de vivir para ser felices, para triunfar, para lo que sea, pero siempre en relación con la vida física. Eso es lo que predomina. Y algunos objetivos religiosos, casi todos, manchados de dogmas o de desfases de la enseñanza original de los fundadores, porque las religiones todas son muy antiguas y han ido decayendo todas, y en este Kali Yuga no podemos hablar de una sola religión en toto, en su totalidad, que esté en el sentido idéntico al de la sabiduría divina que la teosofía, a través de la sociedad teosófica, proclamó o relanzó al mundo exterior en 1875. Dice, incluso una casa separada por una pared, decía, ciertamente nadie que entienda el poder de las influencias invisibles tomaría, habla anteriormente, no, me fui sin, incluso una casa separada por una pared medianera es mejor que estas, porque al menos compartimos nuestros aposentos con una sola familia. Pero la verdad es que no debería haber sino casas unifamiliares, por valioso que sea el terreno.
Otra cosa que ya eso hoy es casi imposible en casi todas las grandes ciudades. Ciertamente nadie que entienda el poder de las influencias invisibles tomaría una casa que es una de una hilera si pudiera evitarlo. Imagínense los edificios de apartamentos que no habían nacido en esa época o estaban muy escasos si acaso, pero él ni se le ocurrió. La misma dificultad ocurre con nuestros modernos apartamentos. Bueno, y casas de apartamento, claro, eso es peor todavía. Pueden tener muchas ventajas y sus ajustes pueden ser todo lo que se pueda desear, pero siempre están abiertos a esta objeción tan seria. Y ahí sí es una mezcla de vibraciones electromagnéticas que son muy serios. Sin embargo, si las circunstancias de un hombre son tales que debe vivir en común con los demás, al menos deberá hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse de que estos otros sean razonablemente armoniosos. Es decir, ir a un ambiente que veamos armónicos con nosotros. Que eso sí lo había en el edificio que yo viví. Eran personas de buena voluntad en general y la vecina inmediata, ella era de una provincia campesina, su papá y su hermana vivían todavía en las afueras así de una ciudad, con pequeños sitiecitos, vamos a decir. Y ella se me ofreció, claro, yo le dije, para que cogiera todos los productos que estaban normados por la libreta. Eso para que ella, yo no tenía que ir ni ocuparme de nada que llegara a la bodega o que llegara a ninguna otra de los comercios que vendían productos normales. Y claro, a ella le venía bien porque ella sí no era vegetariana y todas esas cosas, pues que ella se beneficiara porque no me cobraba nada, pero yo le dejaba todo eso. Así que son servicios mutuos que nos hacíamos porque lo que era muy, voy a decir, muy tenso era estar al tanto de lo que llegó, que si daban 24 horas para comprarlo, 48, que otros si no se vencían en el mes, los productos más corrientes de arroz, frijoles, pero otros sí. Y entonces uno tenía que estar en tensión. Yo no, yo nada más que iba a una huerta, compraba mis vegetales diariamente porque me gustaba que estuvieran bien fresquecitos, acabaditos de sacar, porque era una huerta que estaba allí mismo, en el mismo terreno, donde yo compraba a 2 cuadras del edificio. Y lo demás, pues, lo que viniera por la bodega, y yo, teniendo vegetales, arroz y frijoles, que eso sí lo vendían, pues, no me ocupaba de más nada. Otra cuestión importante, desde el punto de vista oculto, es el aspecto de la casa, es decir, su aspecto. Las consideraciones de salud física prescriben que se debe elegir una casa soleada en lugar de una oscura. Ahí sí en Cuba no había problema ninguno y aquí tampoco. Y estas se refuerzan enfáticamente cuando pensamos en los mundos superiores. Es decir, lo mismo que físicamente. El sol es una fuente de energía, de salud, de renovación del magnetismo, del prana diario, etc. Así, pues en los mundos superiores, todo eso es como si dijéramos aumentado, está más en relación con lo más alto, no solo magnéticamente, sino aún espiritualmente. Ya he dicho algo sobre la imperiosa necesidad de la luz del sol y de todo lo que trae consigo. Esta casa, por ejemplo, y el edificio donde yo vivía, aún también, y las 2 casas donde viví, siempre les entraba el sol. Y bastante en algunas horas. Y aquí pasa igual. Aquí yo tengo sol casi siempre en la sala, toda la tarde hasta que el sol cae. Y entonces, en la mañana entra un poquitico, pero menos.
pero ya después en la tarde es plena la luz solar. No solo la enfermedad física, sino la irritabilidad y la depresión vuelan, fíjese cómo lo pone, antes que los rayos directos del sol. ¿Eh? Es decir, que si tenemos una casa que le dé así o donde quiera que vivamos, porque aún en el apartamento que yo tenía, que le entre el sol. Yo tenía que ponerle, lo tuve que poner cortinas y todo, porque no había quien soportar el sol hasta que se ponía. Y tan alto no había ningún otro edificio que tapara ese sol. Por lo tanto, la primera y más destacada decisión es mucha luz solar y aire fresco. También otra cosa que no me falta nunca, porque aquí el clima permite tener aire fresco, es decir, las ventanas todas abiertas durante todo el verano, y ahora en invierno lo único que hay que entornar cuando va a llover o cuando por la noche baja demasiado la temperatura. Pero por luz solar y aire fresco no tengo nunca, como dijéramos, escasez. Así que eso es lo que ustedes tienen que ver, si es posible que puedan, si no tienen ahora estas condiciones, y puedan, como dijéramos, cambiar a un lugar donde las tengan correctamente. Fíjense que va contra la irritabilidad, contra las enfermedades físicas y aún la depresión, es decir, la parte mental. Porque la depresión no es nada más que una desestabilización de la mente y hay que evitarla. Y eso no puede haber si tenemos la luz directa del sol. Fíjense, una cosa que quizás muchas personas no lo relacionan, ni quizás muchos psiquiatras que tratan a personas con depresiones no se percaten de ello y no se lo recomienden. Pero si de verdad la persona recibe bastante luz del sol, el sol no puede tener el problema de depresión mental. Y esa es una de las cosas que más dañan a toda la vida de una personalidad. Las influencias del vecindario inmediato también deben tenerse en cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe una persona tomar una casa que esté cerca de una taberna, un matadero, una prisión o una carnicería. Es decir, fíjense que empieza por lo más negativo, el alcohol, pero después el segundo, donde se asesinan infelices animales. Ahora, le sigue una prisión por el sufrimiento de las personas allí encerradas. No importa que sean de verdad delincuentes, ellos tienen que sufrir por no poder estar libres. Y eso es depresivo también. Y bueno, la carnicería, porque aunque no esté allí ejecutándose el asesinato, están todos los productos que resultan de esos asesinatos. Y por tanto, está igual, plena de elementarios del sufrimiento de esas criaturas y de sus despojos que se venden allí, que las personas van allí para nutrirse después de ese veneno, porque eso es un veneno. Ahora, el peor veneno, fíjense que es la taberna. ¿Por qué? Porque el alcohol es mucho más negativo que la carne. Porque los elementarios o son elementarios de todas maneras, sí. O las emanaciones del alcohol
que son elementarias, y su tendencia a, vamos a decir, a repetir las condiciones viciosas que llevan al ser humano a la dependencia, a la adicción absoluta a estas bebidas, pues es una de las cosas más horrendas que la humanidad, o quizás la más horrenda. Que le sigan ahora las drogas heroicas, etcétera. Claro, eso es, como si dijéramos, el mismo plano inclinado que va hacia a lo internamente, como dijéramos, a lo internamente desastroso. No solo de la encarnación aquella, de la personalidad esa, sino que estos seres van cayendo a no poder salir y no poder tener una encarnación sin todas estas lacras y toda esta tendencia, sin toda esta adicción, porque eso queda en los escándalos. Y la persona que se entrega a cualquiera de estas drogas, a cualquiera de estas adicciones, no puede fácilmente zafarse de ella en muchas encarnaciones, casi siempre. Así que aquí hay una verdadera situación, y por eso él lo pone en primer lugar. Las adicciones del alcohol ahí le agregan todas las drogas heroicas. Es peor que aún que la crueldad con el reino animal, porque esto representa una crueldad sistemática contra el mismo reino humano. Hacer un esclavo del ser humano que se entrega a estas adicciones. También es muy indeseable estar cerca de la oficina de un prestamista. ¿Se dan cuenta? Porque recuerden que el juego y estos líneas de pedir prestado y de, ¿cómo se llama?, de endeudarse, es una forma viciosa de vivir y lleva a muchas personas a muchas cosas horribles, a muchas depresiones. Y entonces, el lugar donde eso, ahí van todas las personas que tienen estas tendencias, pues fíjense, uno no debía de estar ni cerca de esos negocios o en cualquier lugar donde las disputas y argumentos violentos y ásperos se celebran con frecuencia. A la vez que hay frecuencia, igual es una tendencia hacia lo negativo y hacia un estado enfermizo de repetir también argumentos, disputas violentas, argumentos y disputas violentas, las dos, o ásperos, es decir, con insultos, con rechazos groseros, etc. En este último caso, el del prestamista y el de estas disputas continuadas o muy frecuentes, debido al efecto desgastante de continuas discrepancias y vibraciones coléricas. Igual la persona que pide y no se lo dan, y todo eso genera lo mismo, porque son adicciones a vivir, no de lo que uno tiene, sino de lo que uno tiene, busca, pagando intereses, pagando, y todo eso agria la vida del ser humano. Y en el caso del usurero, que vuelve, ¿no?, el prestamista, porque las radiaciones de tristeza, ¿ven?, y desesperación de los que no pueden pagar, de los que pierden sus prendas o su dinero, aparte de tener que pagarle los intereses, siempre están conectadas con su negocio, que es deprimente y depresivo para el que se mezcla con ellos. Y a menudo también hay odio amargo.
cuando la persona pierde demasiado, cuando le cobran exageradamente por el préstamo o por la demora en los pagos, porque claro, todo eso tiene entonces un incremento. Un club también debe evitarse si permite el juego. Y casi todos los clubs permiten el juego. Aparte, en casi todos los clubs hay barras. En sí no es una taberna de barrio, pero las comidas y las bebidas todas son intoxicantes o de carnívoras, etcétera, porque para eso es un club. Y a la vez que hay juego, casi todos tienen alguna forma de juego. Unos, los juegos de máquina, los juegos ya profesionales, etcétera, que arruinan igual a cualquier persona y que pueden provocar hasta suicidios, etcétera. Pero de todas maneras, aunque sea juegos, por ejemplo, clubes sobre todo de mujeres de la buena sociedad, de damas de la buena sociedad, pues tenían los juegos de carta, la brisca, el esto, lo otro, y todo eso va engendrando adicción. Y todo eso va haciendo dependiente a las personas de repetir el juego y repetir el juego y repetir, y ahora sí voy a ganar. Y como es natural, siempre gana más la casa que las personas que tratan de jugar. O siempre hay más que pierden que las personas que ganan. Es decir, esto tiene todo un enredo hacia la dependencia, hacia la adicción, que es idéntica. Entrar a las casas de juego es negativísimo. Y si son grandes casinos como los ¿cómo se llama? Los famosos de Mónaco, donde había hasta una sopa que la gente se tirara si quería suicidarse. Imagínense las vibraciones que habrán en esos lugares. Un estudiante de ocultismo es absurdo que vaya a estos lugares y que viva cerca de estos lugares. Es decir, que tiene que cuidarse y cuidar al entorno suyo y a su misma familia. Porque si uno ve la parte oculta de todos estos, de todas estas vibraciones de estos lugares, pues uno tiene que evitar vivir la familia de uno, aunque uno no viva aún con esas personas. Y por lo menos sugerirles que no se relacionen con estos tipos de adicciones, de vibraciones, de depresiones, etc. El tipo de inquilinos anteriores puede hacer una gran diferencia en la comodidad de una casa. Es decir, ¿quién vivió antes que yo la alquile? O que yo la compre, porque puede ser una casa que yo adquiero, pero que ya han vivido otras personas, ya sea como inquilino, ya sea como dueño, no importa. Es decir, ya tiene una vibración dada a la casa por los anteriores habitantes. Excepto como en el caso de la que mamá y yo vivimos desde 63, creo que fue 62, 63, hasta que primero ella falleció y después yo me fui a La Habana para acercarme a mi hermano y a la sociedad teosófica, porque voy a decir la verdad, y a la iglesia, porque en Matanza lo que tenía era, sí, la logia, pero una vez a la semana. Y en La Habana yo podía ir a la sociedad y allí que fui caminando siempre, pues mucho más. Pero no siempre uno puede. Yo mismo fui a un apartamento que lo que sí había sido vivido por una miembro de la sociedad, que fue la que hizo el arreglo conmigo porque ella quería irse para la ciudad de Matanza. Y no me pidió dinero, no hubo nada de interés, no hubo nada. Mutuo servicio. Pero bueno, anterior a ello habían vivido otras personas.
Es decir, que esos edificios ya tienen una magnetización. Claro, en el caso de nuestro, a través del Leadbeater, sabemos cómo desmagnetizar esa parte donde vamos a vivir. Eso fue lo que hicimos, un servicio de bendición de la casa, que empieza con una purificación y después a traer un ángel de la guarda, etc. Pero de todas maneras, siempre quedó el magnetismo de la persona que vivió, o de las personas que vivieron antes de la teósofa. La teósofa sí era vegetariana, una serie de cosas. Pero bueno, fueron cosas positivas que no perdí del todo, al menos, pero siempre distinto a la casa que mamá y yo acabamos de construir. Papá la empezó, acabamos de construirla y la vivimos ella y yo nada más hasta que nos fuimos de ahí, hasta que yo me fui de allí. Ella se encarnó antes de irse. Ella vivió el resto de su vida en esa casa, que era nada más que nuestra. Pero les repito, estas cosas ideales se dan a veces y durante un tiempo, pero después, si cambia, lo que uno tiene que tratar es de cambiar ese efecto de el aura y del magnetismo de las personas que vivieron antes de uno poder aportar el propio. Así que los inquilinos anteriores pueden variar mucho, para bien, para mal, pero de todas maneras, de que es diferente al magnetismo de uno. Si han sido derrochadores, si han sido pendencieros, o si han sufrido profundamente de prolongada depresión. ¿Ven? La depresión es muy peligrosa en cualquier lugar que uno vaya a llegar a vivir. El lugar puede estar tan impregnado con formas de pensamiento de estos variados como para hacer una vivienda de tipos variados, de esos tipos variados, perdón. El lugar puede estar tan impregnado con formas de pensamiento de esos tipos variados, derrochar, pendenciar, discutir, deprimirse, como para hacer una vivienda bastante inadecuada para cualquier familia sensitiva, no ya el estudiante solo de teosofía o de ocultismo práctico. ¿Y? Para cualquier familia sensitiva. Y uno tiene que variar eso. Si uno tiene la necesidad, y Leadbeater, a través de los sacramentos de la iglesia, dejó cómo hacerlo ocultamente, teosóficamente, no supersticiosamente, sino de una manera consciente de primero rociarla con agua bendita para purificar pared por pared, habitación por habitación, y después incensar todas las habitaciones, y por último adscribirle un ángel de la guarda a ese lugar. Así que son 3 fases, y todas estudiadas por Leadbeater y recomendadas por él en la forma exacta de la actitud que tiene que hacer el sacerdote si es nada más una casa ajena, o sobre todo el que va a vivir allí, que ya lo tiene que hacer para su propio magnetismo. Sin embargo, esta dificultad se puede superar mediante una elaborada desmagnetización. Eso es lo que es ese servicio que en el cristianismo se llama bendición de una casa. Si el estudiante sabe cómo hacerla, es decir, que aunque no sea de una línea ya cristiana, como esta que Leadbeater enseñó públicamente, está en el libro La Ciencia de los Sacramentos y en la liturgia de la Iglesia Católica Liberal, y en el caso del libro, la explicación de esa desmagnetización de la influencia que tendría, que no sabemos hasta dónde alcanza ni qué relación va a tener con nuestra sensitividad, y la activa de tratarle de
canalizar una energía purificadora a través del incienso, a través de la buena voluntad, a través de la adscripción de una entidad dédica para el bien de esa casa y para el bien de esa familia. No solo el aspecto de la casa, las consideraciones de orientación, aquí viene la otra, sino también su aspecto en el otro sentido de la palabra, también son dignos de atención. Nadie debe tomar una casa que sea fea. Para nuestro gusto, puede ser que para otro no lo sea, pero uno debe hacer la que a uno le agrade su aspecto. No la vea uno como una casa fea, de aspecto lúgubre. Claro, tiene que tener eso, la luz del sol, claridades, el poderse abrir, ventanas adecuadas para la ventilación, o deprimente en apariencia. A veces no es que sea fea, sino que es deprimente. Y entonces la posibilidad de que incida en la depresión de alguno de los habitantes, pues está allí presente y hay que tener mucho cuidado. Así que nadie debe tomar una casa que sea fea, de aspecto lúgubre o deprimente en apariencia, no solo por su efecto sobre sí mismo, porque puede ser nada más que una apreciación propia cuando la mira, sino porque está constantemente rodeada por una nube de formas de pensamiento hechas por vecinos o extraños que pasan disgustados con su apariencia, sobre todo si es fea. Desde un punto de vista arquitectónico, desde un punto de vista de su pintura, de limpieza, de lo que sea. La cosa es que no se agrave el aspecto que nos es repelente a nosotros, o al menos no nos es armónico, con el que pueda también reforzar todo lo que pasen, ya sean vecinos o extraños, y digan, ay, qué cosa más fea, ay, qué lúgubre, ay, qué colores más oscuros, qué colores más deprimentes, lo que sea. Eso hay que tratarlo de variar antes de uno mudarse, o antes de uno escogerla. Si no se puede variar, es mejor ni escogerla. Si uno tiene cómo también escoger. Hay casos de kármicos, etcétera, y la persona lo que debe de hacer, cualquier otra solución, si se ve, como si dijéramos, forzado a estar en un lugar que le disgusta, hay que tratar de eliminar el disgusto y que sea agradable y armónica con la impresión que a uno le dé y que probablemente le dé también a los demás. Aunque la casa no fuera, no sea, debe ser, porque, no, aunque la casa por fuera, perdón, disculpen, ay Dios mío, aunque la casa por fuera sea bonita, si hay una fealdad escuálida en el vecindario inmediato, no es adecuada tampoco. Es decir, ahí el vecindario es el que tiene esa vibración que la rodea de algo muy feo que es rechazado por muchas personas que también pasen por el barrio, por el vecindario inmediato, como ponerle aquí. Por encima de todo, hay que evitar esas largas y monótonas filas de casas mezquinas y de aspecto sórdido que se pueden ver en algunos suburbios de Londres. Claro, era la ciudad que más él conoció y que parece que en aquella época eran muy repetidas en una urbe como esa que se fue amontonando por varios cientos de años, o quizás más de 1000 años. Un jardín de algún tipo es una posesión capital muy valiosa.
Es decir, tener aunque sea un pequeño jardincito, un pequeño espacio para plantas de decoración. De hecho, una pequeña cabaña, fíjense, de hecho, una pequeña cabaña en medio de un gran jardín es mejor que la casa más suntuosa que se encuentra cerca de la carretera en medio de una hilera de otras o de una avenida muy grande. Es decir, que una cabaña sencilla, pero en un inmenso jardín o un gran jardín, pues ya tiene otra vibración que nunca va a ser tan negativa como casas más lujosas, pero seguidas una detrás de otra y en una avenida o en una carretera en que hay una monotonía y una ausencia de contacto con la naturaleza, que es lo que indirectamente creo que quiere sobre todo decir aquí. El jardín siempre va a ser una bendición para toda casa. Y vamos a las calles. Si la casa está en una calle, la naturaleza de esa calle es una cuestión de gran importancia. Vamos a ver lo que él nos explica de naturaleza. Si el camino está pavimentado con bloques de granito o de cualquier otra manera que conduzca al ruido, se debe evitar a toda costa. Que eso, figúrense, si tenemos que vivir en el centro de una gran ciudad, es inevitable. El ruido es, como es natural. Mientras que una forma más silenciosa de pavimentación, como el asfalto o la madera, contaría mucho a su favor. Pero bueno, en madera no he visto calles pavimentadas en madera. Ahora, el asfalto es lo que él quiere decir. Por ejemplo, nosotros en las ciudades antiguas que venían de la época de España, teníamos muchas calles de adoquines, que más o menos lo que es el bloque de granito o de una piedra que, como es natural, hace mucho ruido porque no hay una, para los neumáticos, por ejemplo, no hay una superficie lisa, sino que eso va dando siempre pequeños saltos. Y si es un coche de caballo, pues figúrense, esas ruedas, aunque tengan su goma, resuenan en un piso, sobre todo de adoquines, que es lo que más nosotros hemos conocido en las antiguas ciudades fundadas por España. Esos adoquines se han ido quitando, por ejemplo, en La Habana y en casi todos los lugares. Y aún en Matanza, que tenía muchas calles adoquinadas, se les puso asfalto arriba para eliminar todo eso. Porque es verdad que era muy desagradable el ruido que hacía el tránsito y el movimiento de cualquier vehículo, aún de caballos, etc. Una calle asfaltada, una calle infectada de demonios que gritan en la forma de en la forma de vendedores ambulantes, tampoco es apta para la habitación de cualquiera que posea la acostumbrada reserva de nervios. A no ser que sean como muchos de los pregoneros de Cuba, que tenían, como si dijéramos, una sonoridad y que dieron origen a varias composiciones musicales, desde el manicero hasta otras parecidas, floreros, etcétera, que les gustaba cantarle a las amas de casa o aún algunos, como dijéramos, que vendían alimentos, que tenían algunas tonadas o tenían alguna campanilla para que todo el mundo supiera que estaba llegando ese vendedor. Eso ya se ha acabado. También en las ciudades modernas, no sé si queden en algunas poblaciones semicampesinas o campesinas. Pero indudablemente si es un grito, nada más, pues puede acabar con los nervios
No hace falta decir que uno debe evitar una calle en la que hay un constante tráfico intenso. Figúrense, hoy en día eso es casi imposible en las grandes ciudades o en las inmediaciones de una línea de ferrocarril o tranvía, en las inmediaciones de un aeropuerto. Allí vivía Nano Garbalosa, muy cerca del aeropuerto, el más grande de ahí de Los Ángeles. Y imagínense cuando yo me quedaba en su casa. A eso era siempre, estaba un ruido infernal. Lo suficientemente cerca, quiero decir, para sufrir el ruido. Y eso es lo que, sobre todo en un aeropuerto, es imposible hoy evitarlo. Porque el ruido, como ya lo he explicado, es uno de los mayores defectos de nuestra defectuosa civilización. Y él no llegó, repito, a esta moderna y a los aviones de propulsión a chorro y a los de supersónicos y el van de los supersónicos. Todo eso es incompatible con una verdadera civilización. Y todavía lo padecemos. Y se hace quizás cada vez más difícil, excepto así, en lugares como este que estamos, y así todo, oímos pasar aviones, pero no con una, cuando están despegando, cuando van a aterrizar, que es el problema de los aeropuertos, y que es donde se hace un ruido verdaderamente insoportable. Por mucha distancia aún a que se esté, como en el caso de Garbalosa, que estaba a una distancia de unos 20 minutos y sin embargo era horrible en esa casa. Aunque después de un tiempo uno se acostumbra al ruido y casi no lo nota, sin embargo cada nueva explosión es un golpe para los cuerpos astral y mental. Y el efecto de esto es precisamente el de golpes constantemente repetidos sobre el cuerpo físico. Es decir, que aunque uno crea que se acostumbró y está, como le pasaba a ellos, a Nano y su esposa, que ellos no, ni se daban cuenta y a veces, a no ser que fuera, sobre todo el despegue, que a veces era ensordecedor, pero indudablemente que uno a los oídos no le pone la misma atención, pero de todas maneras, como está diciendo él, el sistema nervioso del cuerpo físico es como un golpe que se repite y se repite y se repite. Cada uno puede no ser mayor cosa, pero después de un tiempo el efecto acumulativo lastima excesivamente el equilibrio del sistema nervioso. Y por ello, eso debe de tratar de evitarse. Si uno lo puede, como es natural, sabiendo que tiene su efecto sobre el sistema nervioso, pero también sobre la parte oculta de ese sistema. En el cuerpo físico esto significa dolor y debemos entenderlo de inmediato y atribuirlo a su origen. En el caso del cuerpo astral significa irritabilidad. Y en el caso del cuerpo mental, una sensación de fatiga e incapacidad para pensar con claridad. Es decir, nos aturde. Tiene una cualidad de aturdimiento porque está incidiendo en el cuerpo mental. Es decir, que toda la personalidad está sujeta a un estado de estrés, a un estado de tensión. Pero cuando estos sobrevienen, no los comprendemos tan fácilmente, ni los asignamos a su verdadera causa. Porque creemos que nos hemos acostumbrado y que ya es normal, que esto que lo otro. No, siempre hacen un efecto sobre los tres cuerpos. En consecuencia, el vecindario de cualquier edificio que sea ruidoso o maloliente
con humo o productos químicos, como podría ser una fábrica, sobre todo de elementos que tengan que ver con medicinas o con tipos de emisiones de elementos químicos que pueden ser también hasta, ¿cómo decir?, alteradores de la salud, es decir, que puedan enfermar, debe de ser cuidadosamente evitado. Así que, cuando podemos, como el que lo pudo evitar en Adyar y después en Manor, no debe haber tenido muchos problemas. Aunque cuando viajaba, figúrese, tendría que haber estado también en muchos ambientes. Y aquí, por ejemplo, igual, nosotros no tenemos esa contaminación del medio ambiente ni de ruidos, pero eso indudablemente que no siempre es posible y la persona debe de, si puede escoger, tratar de aislarse de ese tipo de alteraciones del ambiente físico y químico, etcétera, para no ser afectado por ello. Muchos de mis lectores pueden estar situados de tal manera que es imposible que tomen todas estas recomendaciones en consideración. Claro, unos por deberes, otros por limitaciones económicas, lo que sea. Y no todo el mundo va a poder evitar toda esta serie de hechos tan corrientes en la vida y que se hicieron más corrientes después que él ya no estaba y que se han hecho todavía más imperiosos y menos evitables por la complicación de esta civilización que no acaba de entender la parte oculta y los efectos ocultos que sobre la verdadera alma humana tienen estas vibraciones. Si una persona que está completamente libre de restricciones está a punto de elegir una casa o un lote, es decir, un terreno para una casa, le aconsejaría que se rija en su selección por lo que he dicho antes. Pero sé bien que la mayoría de las personas, de la gente, está prácticamente limitada en cuanto al rango de su elección por la cuestión del alquiler, el acceso conveniente a su trabajo y una serie de otras razones personales. Y claro, la persona tiene entonces que conformarse. En tales casos, simplemente debe pesar las ventajas y desventajas y hacer lo mejor que pueda, tomando esto como resultado de sus propias acciones en el pasado. Claro, es un karma, no puede evitarlo, o es muy difícil evitarlo, o nada más lo puede evitar hasta un punto, y que no puede hacer algo mejor. Sobre todo eso, siempre hay otra cosa que pueda hacer mejor que esta circunstancia que veo que no es la mejor, que no es positiva, que no está en armonía con mi vida espiritual, pues ahí hay que tomar entonces la decisión menos mala, si no se puede tomar la ideal. Porque también puede haber más de una opción y entonces hay que valorar cuántos aspectos negativos hay en esta y cuántos aspectos negativos hay en la otra. Y qué negatividad y hasta dónde llega. Porque también hay algunas cosas que pueden ser temporales o hasta más transitorias. Y lo único que entonces vamos a estar un tiempo con esas limitaciones que no podemos entonces evitar del todo y
escogemos las que menos nos afecten. Si hay más de una opción. Pero el karma es el que va a determinar si ese karma es superable, si es, como si dijéramos, evitable total o parcialmente, etc. Estudiar estas cosas tiene la ventaja de que nos dan una serie de aspectos de la ley interna que aún muchos estudiantes de teosofía nunca se nos habían ocurrido y que somos incapaces nosotros de percatarnos de lo que es positivo o de lo que es negativo en un muy amplio margen. Estudiar esta obra, tenerla a mano si tenemos que cambiar de casa, si tenemos que mudarnos, etcétera. Todo eso nosotros podemos servirnos para una guía que nos evite lo más negativo y que podamos reducir la negatividad, el riesgo, la incomodidad, lo que sea, al mínimo posible, dentro de las posibles variantes. Y también hay quien, si no tiene ninguna de estas enseñanzas, pues ni se percata de que podría de verdad escoger cosas mejores. Y que, como no tiene la guía y no se ha percatado de que esa guía les ayuda a disminuir sus dificultades y la vida interna, mejorarla, etcétera, pues esta obra ofrece esa oportunidad y esto es un servicio que Leadbeater también nos dio a todos los que lo estudiamos. Vamos a los cuadros. Un asunto en el cual un hombre tiene generalmente mucha más libertad es la decoración de su habitación. Y esto es de considerable importancia para él. Por ejemplo, las imágenes que colgamos en las paredes de nuestros hogares ejercen al mismo tiempo una influencia inadvertida sobre nosotros, no solo porque mantienen la expresión de ciertas ideas, la idea que viene a través de la figura o de la forma o del paisaje o de lo que sea, constantemente ante nuestros ojos. Es decir, lo que escogemos para tener en las paredes, pues va a estar a nuestro alrededor siempre que estemos en el lugar, y si vivimos en ese lugar, pues eso va a estar totalmente a bajo nuestra percepción de influencias, para nuestras vibraciones que recibimos de estas influencias, porque está constante, está vibrando ahí las 24 horas del día en nuestras paredes. Ahora, sino también, no solo por eso que habíamos dicho, sino también porque el artista, cuando es una obra pintada, no una fotografía, puso una gran cantidad de él mismo, de su más profundo pensamiento y sentimiento en su trabajo. Y el efecto de todo ese pensamiento y sentimiento inherentes en la imagen irradia de ello tan seguramente como el aroma penetra y se irradia desde una rosa. Es decir, aquí vamos ya entonces a lo que es una obra de arte, que es la que estamos colgando en nuestra casa. Tenemos que saber ese autor, tenemos que saber sus intenciones, etcétera. Es decir, ampliar nuestra información sobre lo que colgamos. Porque podemos colgar un cuadro de una cosa que pueda traernos una vibración desagradable, aunque a la vista
la figura o el paisaje o lo que sea agradable. Porque es una impresión externa. Pero si no hay una capacidad interna artística y positiva, etcétera, etcétera, podemos estar también recibiendo una vibración fuera de nuestra búsqueda de realización espiritual, etcétera. Porque claro que le estaba dirigiendo esto a los teósofos. Él no le estaba dirigiendo a público exclusivamente, sino al interesado en teosofía que leía esta obra, o que estudiaba, o que estudia esta obra. Hay un lado oculto en cada cuadro, ¿ven? Pintado por un artista. La concepción que estaba en la mente y el corazón del artista. Ya una fotografía sí puede ser que él la haya tomado de un lugar que la toma para algún propósito no solo estético, sino de su búsqueda, de ese artista, aún de ese fotógrafo, pero un fotógrafo artístico como es natural. Ahora, ese ya es otro nivel que vamos a ver, que creo que él lo pone, pero no, o creo que él debe haberlo puesto, pero no sé, no me acuerdo. Entonces hay un lado oculto en cada cuadro, la concepción que estaba en la mente y el corazón del artista, a que en este caso confeccionó esa pintura. Esa concepción, cuando la formó, se expresó claramente en la materia astral y mental. Y ahí es donde entonces está la forma de pensamiento. Aunque pudo haber tenido solo parcial éxito al llevar su idea al mundo físico. Otra que puede deformar mucho la calidad de la obra y el efecto que esa obra hace sobre los que la miran. Y en este caso sobre los que la tienen constantemente en su habitación. Todo artista verdadero reconocerá que por excelente que sea su trabajo, invariablemente no cumple con lo que pretendía y esperaba. Es decir, la concepción de un artista es siempre mucho más alta que su ejecución sobre óleo, sobre distintos pastel, el que sea, sobre el material que lo está haciendo. Él tiene que volcar algo que a él le inspiró, le llamó o le dio una plenitud de lo que él considera bello, pero él lo tiene que expresar con pinceles. Y ahí ya no todo queda igual a como este artista tiene en su mente y en su corazón. Sin embargo, la concepción tal como él la pensó existe real y vívidamente en el mundo mental. Es decir, ya como él quiere que se refleje en su tela, en su cuadro. Y los sentimientos y emociones que trató de expresar existen en el campo astral o cámico. Y estos que podemos llamar la contraparte invisible de la imagen están siempre irradiando vibraciones de su propio carácter, el del artista, sea el que sea, y por lo tanto producen un efecto que nunca cesa sobre aquellos que viven dentro de su influencia. Mientras más grande el artista, más grande esa influencia y mayor
el efecto, por tanto. Así que fíjense lo responsable que tenemos que ser si elegimos una obra de arte pintada, aunque sea por un artista del barrio, un artista que conocemos y que no consideramos, vamos a decir, mundial o de valor verdaderamente consagrado por toda la civilización nuestra. Que recuerden que hay muchas cosas que ahí también hay muchos signos de interrogación. Hay quien le encanta un Picasso y hay quien no lo resiste. Porque la pintura moderna también tiene una serie de características que son muy sui generis y que dependen de la evolución del ser humano y de su espiritualidad o de su materialidad. Así que aquí tenemos otra investigación que no puede terminar con la lectura del libro o con el estudio del libro o con la mejor voluntad de hacer lo que el libro dice, porque él me parece que no va a decirnos más nada, que nosotros tenemos que saber que su influencia va a estar allí y que nosotros tenemos que tener verdadera afinidad con la influencia de ese artista para que tengamos su influencia ahí, constante en nuestra casa. Y sobre todo si es la habitación nuestra, específica, de más residencia, de dormir, etc. De manera manifiesta, por lo tanto, nos corresponde tener cuidado en cuanto a la naturaleza de los objetos de arte que reunimos a nuestro alrededor. No es porque sea valiosa en dinero, porque no sea valiosa en valor espiritual. Porque si no, lo que podemos estar poniendo en nuestra casa es una dificultad, porque esa obra está representando una creatividad que no es compatible con nuestras concepciones de la vida, del arte, de la real espiritualidad que conlleva el verdadero acto creador. Es decir, donde casi que el artista vuelca una creatividad que está en relación con la verdadera creación del universo, de la ley de evolución, toda una serie de condiciones, vamos a decir, que tienen que ser místicas para que sean positivas. Si no, les repito, podrán ser de millones de millones. Y sin embargo, puede ser el estorbo más grande que tengamos magnéticamente en nuestra propia casa. Y sobre todo en el arte moderno, que es tan materialista en muchos sentidos y tan falto de armonía y de espiritualidad, etc. Porque estamos en una crisis muy grande y no se sabe pero por lo menos nosotros no sabemos qué de verdad puede hacer para la evolución el que tengamos una obra que represente un tipo de aberración de la forma, de aberración de la vida, de su manifestación, muchas cosas que por lo menos yo no me atrevo a recomendar a nadie, ni yo lo escogería en el gran predominio actual que hay de expresiones artísticas muy lejanas a la espiritualidad. De manera manifiesta, por lo tanto, nos corresponde tener cuidado en cuanto a la naturaleza de los objetos de arte que reunimos a nuestro alrededor.
Debemos debemos evitar todas las imágenes cuyos temas sean malos, sórdidos o terribles, por muy precisos o poderosos que esos temas puedan estar trazados. Y él no llegó a vivir, no, como es natural, el arte más moderno, aunque ya a principios del siglo XX había cosas bastante contrarias a la belleza, a la ley de evolución, etc. También es bueno evitar incluso aquellas que, aunque inofensivas en sí mismas, pues probablemente sugieran un pensamiento impuro a las mentes no desarrolladas, porque tales formas de pensamiento flotarán sobre la imagen y actuarán como una influencia constante y perniciosa. Es decir, que donde quiera que haya un predominio de la deformación, de malignidad, de intención, aunque no estén, consideramos, explícitamente manifestadas, sino que sabemos cuánto de impuro hubo en ese pensamiento. O hay, como dijéramos, referencias de lo impuro de la vida de ese artista. Pues nosotros debemos de evitar todo eso. Igual artistas que se fueron desequilibrando y pintaron a veces cosas totalmente resultantes de su desequilibrio. Todo eso, ¿por qué lo vamos a tener en nuestra habitación? Si es resultado de un desequilibrio. Y como la parte invisible está allí siempre, porque los artistas, claro que tienen más fuerza de pensamiento y de sentimiento, pues es una influencia perniciosa que siempre vamos a tener en nuestro hogar o en nuestra habitación, sobre todo si es la habitación de dormir, etc. La moda moderna de las representaciones tontas de la cara. Ven que ya él llegó a estas primeras etapas de deformaciones, etc. Y la figura femenina, es decir, tanto la cara como la figura total de la mujer sobre todo, es desde este punto de vista claramente censurable. Porque va a tener un mal efecto en nuestros cuerpos invisibles, en nuestra vibración emocional y en nuestra vibración mental. También lo es esa forma de realismo artístico, fue donde él llegó, parece, que ve solo el lado más oscuro de la vida y no reconoce nada como natural a menos que sea decadente y depravado. ¿Se dan cuenta que ya había llegado gran parte del inicio, al menos, de toda la deformación del arte moderno? Y también, le repito, si el artista tuvo problemas, el mismo, como pasó, hay varios pintores de fines del siglo XIX, sobre todo, etcétera, y aún anteriores, que tuvieron enfermedades mentales o se fueron desequilibrando mentalmente, y algunas de sus obras son totalmente expresiones de ese desequilibrio. Eso es muy negativo, hermano, para tenerlo en nuestro hogar en general, pero específicamente en nuestra habitación de mayor estancia o de dormir, etc.
imágenes imágenes de escenas sórdidas de baja vida. Igual que no podemos tener, digo, no debemos de tener una taberna en nuestra esquina, en nuestro barrio, muy cerca de nuestra casa, etcétera. No debíamos de tener tampoco pinturas sobre ese tipo de expresiones de la vida sórdida. Los de campesinos bebiendo, ¿ven? En una cervecería o en cualquier otro lugar. Es decir, que son expresiones llevadas a un arte. Puede tener una gran calidad artística en este caso, pero de una adicción que se está satisfaciendo, de escenas de batalla, las batallas de las grandes guerras, etcétera, o de cazadores reunidos para matar a un zorro desafortunado. Es decir, todas las referencias a las cacerías, a la crueldad con el reino animal. Todo esto será evitado por la persona razonable. Si quiere llevar una vida ocultista, recuerden, sobre todo, pero aún, fíjense como ya lo amplía. ¿Cómo vamos a tener una obra de arte sobre crueldad, sobre cacerías? Tendrá cuidado de, ahí ni en pintura, ni en fotografía, señores. Tendrá cuidado de rodearse solo de imágenes que sean ennoblecedoras, tranquilizadoras, útiles, aquellas que derraman una influencia que tiende siempre a la felicidad y la paz. Paisaje de un amanecer, de un anochecer, de una noche de luna, pero positivo, todo positivo. Ahí pueden ser lo mismo pintura que fotografía, que, ¿cómo se llaman? Que impresiones hechas para vender cuadros con cosas agradables, jarrones de flores, cosas así. Eso no puede ser negativo, porque es belleza, es felicidad, es paz. Hermosos paisajes, ven, y vistas marinas son generalmente lo mejor de todo. Cuadros también de grandes catedrales antiguas, ya arquitectura que tiene una serie de simbolismo, que tiene toda una época de esplendor del arte del Renacimiento, del Gótico, etc. Magníficos edificios con asociaciones pacíficas. Puede ser un museo, puede ser una exposición, etcétera, pero algo que sea inspirador y sobre todo que no sea nada relacionado con adicciones, matanzas o cacerías, etc. A veces un retrato o una figura imaginaria, si la cara es realmente hermosa, pero nunca bajo ninguna circunstancia una que sugiera tristeza, enojo o dolor. Es decir, algo de serenidad, algo de alegría, algo de paz, de sonrisas. Un niño jugando o algo así, cosas así tiernas y cosas positivas todas. Y ahí no importa que sea foto, que sea pintura. Claro, la pintura es lo que tiene más formas mentales y ayuda más, porque esa forma mental del pintor o de aún una escultura
pero bonita, o una copia de la Venus de Milo, alguna cosa así, pero no una cosa que sea tristeza, enojo, dolor. En imágenes religiosas, por ejemplo, la crucifixión y el jardín de Getsemaní, lleno de ese preludio del sufrimiento, nunca deben aparecer. Y hay personas que las tienen en sus casas, sobre todo esos crucifijos que parece que está, como dijéramos, nada más que el mayor sufrimiento en el rostro y en todas las torturas, ¿no? De los pies, de las manos. Pero el Cristo resucitado, es decir, el Cristo triunfante y radiante, o una presentación razonablemente atractiva de la Virgen, como las copias de grandes pintores, Rubén, el otro, y el niño, son admisibles. ¿Por qué? Porque aunque uno no tenga el concepto personal de la divinidad de María o de la divinidad del niño en el nivel personal, la divinidad abstracta sí, pero no de que ellos físicamente era ella la Inmaculada y la Virgen y él el Dios hecho persona, etc. Eso dogma indudablemente que no son exactos lo que uno piensa y lo que un profundo estudiante de teosofía pensaría, pero de todas maneras son admisibles porque representan belleza, porque representan devoción, porque representan alegría por el Cristo resucitado, el triunfante. De la misma manera son con las estatuas. Es decir, estatuas eso como la Venus de Milo, solo deberían encontrar un lugar aquellas que sean de una belleza exquisita, como el arte griego, en relación con las cuales nunca debe haber el menor pensamiento de impureza. ¿Por qué? Por la misma serenidad de las líneas, aunque estén casi desnudas o desnudas completas, pero no están en posiciones sensuales o sexuales específicas, sino que es esa concepción de la Grecia clásica de la belleza de la forma humana. Un hombre debería pensar no solo en sí mismo, sino también en los sirvientes y los posibles visitantes. Es decir, algo que tampoco sea interpretado diferentemente o deformadamente por las personas no cultas y que uno sí sabe que no tiene una gran importancia en algunos sentidos, algunas esculturas o algunas pinturas, porque uno conoce más profundamente, culturalmente, lo que significan. Y también eso, fíjense. Ahora, visitantes y personas sin cultura, pues pueden interpretarlas muy diferentemente y muy torcidamente. Ninguna persona decente podría tener pensamientos que no sean los más puros en relación con cualquier imagen o estatua. Es decir, que no sea, ahí sobre todo son la forma en que la Grecia clásica nunca hizo cosas torcidas, pero que en otras pinturas más modernas o en otras esculturas más modernas sí puede haber elementos que las personas sin cultura pueden confundir. Pero si tal cosa cuelga o se coloca en donde otros puedan verla, es inútil ignorar el hecho de que las mentes de clase baja, que no se han cultivado porque son analfabetos, formarán imágenes de clase baja. Y entonces un objeto que para nosotros es noble y hermoso puede llegar a irradiar influencias abominables. Pero
en esas personas que no tienen capacidad. Y el último, hasta dejarlo para el subtítulo que sigue, se debe tener cuidado con respecto a las fotografías. ¿Ven? Las fotografías también hay que tener cuidado. Los amigos privados son, por supuesto, admisibles. O un hombre público al que uno admira, un José Martí, pero de ninguna manera deben introducirse imágenes de actrices. Ya eso es de fama, ya eso puede estar relacionado con muchas ambiciones, con muchos conflictos de intereses, ya que siempre atraen las formas de pensamiento más indeseables de huestes de personas de mente impura. Es decir, es una vedette, como Blanquita Amaro en el caso de Cuba, etcétera, que engendraba mucha, como si dijéramos, deseos sexuales. Una costumbre loable es tener en una posición prominente el mejor retrato disponible del gobernante del país. Acuérdense que él nace en Inglaterra y los reyes eran muy reverenciados, aún la misma Isabel II hasta ahora lo fue. Pero hoy ya ya pasó a ser una figura controvertida. Y los gobernantes, pues, en casi todos los países tienen, admiradores y condenadores. Y rodearlo constantemente de oleadas de pensamientos afectuosos y leales, porque de esta manera irradiará una influencia de lealtad y devoción sobre todos los que entran en la habitación. Es decir, la condición de que en estos países, desde hace muchos siglos, el rey o la reina, pero no gobierna, ha quitado mucha cantidad de ¿cómo dijéramos? De antipatías y simpatías. Pero, por ejemplo, el actual, como tuvo el problema de su divorcio, de Lady Di, que se murió, etc., ha generado mucha controversia y ya hay personas que lo que quieren es que se haga una república también con Inglaterra. Y bueno, continuaremos mañana en esta página 206. Que es 7 de febrero. Y en el subtítulo, curiosidades. Fíjense cómo nada más en unos años, esto del IPITE, que en aquellos momentos era lo normal, pues ahora ya también es conflictivo. Hay que tener mucho cuidado. Uno no tiene que entrar en la simpatía ni en la antipatía de nadie. Uno, si no es una figura verdaderamente neutral o de admiración por las tradiciones, en este caso, y los 70 años que tuvo Isabel, pues es mejor no poner, como decía una persona, nunca ponga a nadie vivo, porque uno no sabe que el día de mañana qué va a ser. en una cosa de diferente intención. Oh poderes del amor, os prometemos nuestra fidelidad, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que se esfuerzan por serviros. Invocamos vuestra bendición sobre todos los que están soportando sufrimiento, para que puedan descubrir en su interno vuestro amor, aún en medio de su angustia. Vuestra bendición invocamos sobre todos aquellos que están infligiendo crueldades y sufrimiento, para que en medio de su error puedan de nuevo volver sus ojos hacia vuestro amor y serviros. Reverencia y gratitud a los grandes seres, guardianes espirituales de la humanidad, y a todos sus colaboradores en el mundo entero. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, niño.
Ok. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servir como cálices espirituales. Dentro de los cuales tu vida sustentadora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos en igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Anne García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Felipe de Castro, Francisco Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Ken Chainwell, Leonor Ruiz Quinteros, Lorenz Challe, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María de los Reyes Mesa, María Hilda Menaberriet, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Nazge Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nora Feijó, Olga Amalia Mederos Chac, Olga Emilia Escalona, Pablo Miniti, Pablo Oreste Clavijo García, Paulina Frederick, Richard Salzberg, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadenas y el resto de la humanidad que sufre. Pronuncia la palabra del Maestro, que responde la nota del Maestro, que brille resplandeciente con el color del Maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas, para que puedan beber el vino de la curación del cual están sedientos. Libérenlos del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y según la voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor,
de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo, en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así en esta noche del 6 de febrero de 2023 dejamos el estudio de la obra El lado oculto de las cosas de Liz Bitter, que continuaremos mañana en estas mismas 2 horas en la página 206 y en el subtítulo Curiosidades.